Ya lo habíamos adelantado la semana pasada, ¿no? El caso de Rumania en el 89 es emblemático. Porque aquí se va a ver claramente lo que está dispuesto a hacer Estados Unidos para desintegrar al bloque socialista y absorberlo en su propia órbita, ¿no? Uh-huh. Porque los gringos ya pensaron a futuro. Ellos le dicen a Gorbachev: tú suelta a todos los países de la Europa socialista. Déjalos ir. Déjalos ir. Si fueron tuyos, regresarán. Si nunca lo fueron. Si no regresan, nunca lo fueron. Si no regresan, nunca lo fueron. Uh-huh. Lo que pasa es que Rumania no digamos, no se ve que se esté alineando con el bloque occidental. Y Rumania es una cosa rara, ¿no? Uh-huh. Porque Rumania siempre fue, a pesar de que estaba controlado en la órbita soviética por Moscú, siempre tuvo como cierta independencia y era un país relativamente que se la llevaba bastante bien con el occidente. Tenían intercambio de productos, había importación, había intercambio cultural, etcétera. Se la llevaban bastante bien. Sin embargo, no se veía que Nicolae Ceausescu, fuera a abandonar el poder. Uh-huh. Y la gente realmente no estaba deseosa por derribarlo. Era raro lo que estaba pasando, ¿no? Pero de pronto un día, en varias zonas de Rumania hay minorías húngaras, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Les llaman magyares, las minorías magyares, porque recordemos que Hungría no es un país eslavo, son magyares, es es una isla en un país rodeado por magyares y germánicos, por eslavos y germánicos, ¿no? Entonces, Rumania, recordemos que es un país latino, romance. O sea, están muy vinculados, por ejemplo, lingüísticamente a España o a Cataluña, sí, claro, o a Portugal, ¿no? Entonces, desde siempre, cuando colapsa el imperio austrohúngaro, quedan encerrados en la República Socialista de Rumania varias minorías, entre ellas la minoría húngara, ¿no? Entonces, como los húngaros ven que en Hungría ya lograron abandonar el socialismo, ellos quieren hacer lo mismo, y si se puede vincularse en el aspecto nacionalista a Hungría. Se levantan contra el gobierno rumano y el ejército rumano entra entre estas zonas, entre ellas una ciudad que se llama Timișoara. Creo que está cerca de los Cárpatos, ahí en el territorio de Drácula. Y dicen, bueno, obviamente hay antimotines, dispersan a la gente. Creo hay 6 muertos aproximadamente, y hay otros como 12 muertos del ejército rumano. Nadie sabe quién armó a los magyares, a los húngaros. Pero el punto es que en Occidente y dentro de la misma Rumania, de esos 6 muertos, lo alzan al 600% las bajas. ¿Cómo? O sea, se crea la leyenda de que no murieron 6 personas, sino creo que 6,000. Ah, ok. Entonces, esta nota se filtra a los medios y empiezan a decir que Ceausescu es un asesino, Nicolae Ceausescu. Y al mismo tiempo, Occidente empieza a correr el rumor de que Ceausescu tiene cuentas en bancos suizos y en las Islas Caimán. Pero esto no es cierto. Hasta la fecha nunca se han encontrado estas cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El pueblo rumano se va a levantar contra Ceausescu. Una facción va a ser fiel al gobierno de Ceausescu y otra facción a los rebeldes. Y va a haber una matazón terrible que va a desembocar en la muerte, en el asesinato de Nicolae Ceausescu y de su esposa Elena Petrescu. Y este asesinato está en YouTube, lo pueden ver ustedes. No lo vean, ¿para qué? Todo fue grabado y difundido por todo el mundo, ¿no? No lastimen su alma. Créanos que así fue. Y se ensañaron con Ceausescu, ¿no? Y realmente Rumania, al igual que la URSS, era un país emblemático de modo socialista, ¿no? Iba bastante bien las cosas, tal vez mejor que en la URSS, ¿no? Y hasta la fecha no han aparecido esas cuentas bancarias de Ceausescu y nunca se han encontrado los cuerpos. Entonces, ya me recuerdo, las fotos de los cuerpos desenterraron a gente del panteón cercano y grabaron todo. No. Es un montaje impresionante. Es uno de los montajes más impresionantes que ha hecho justamente los servicios de inteligencia estadounidenses y occidentales, ¿no? Porque al mismo tiempo, cuando había protestas en Bucarest, empezaron algo muy raro. No había unos francotiradores en los edificios de Bucarest, pero no eran ni del bando de Ceausescu ni del bando rebelde. Y estos francotiradores empezaron a tirar, a matar a lo que se moviera. Y luego resultó que estos personajes eran franceses, ingleses y estadounidenses. O sea, habían metido francotiradores en suelo rumano, la OTAN.
Y esto es lo que habíamos hablado de los, digamos, de los ejércitos stay behind en la sesión pasada, ¿no? De cómo estos eran como ejércitos paramilitares dentro de la OTAN que tenían esta función de, digamos, de amedrentar al público y provocar un pánico, un caos generalizado. Y esto se va a repetir 2 años después del colapso de la URSS, cuando Boris Yeltsin en el 93 empieza a meter bombazos en el Parlamento. Vamos a llegar a eso, que va a meter tanques a la famosa Casa Blanca de Moscú, porque el Parlamento se le ve en contra a Boris Yeltsin, ¿no? Entonces va a ocurrir lo mismo, pero esta vez van a estar apostados en los edificios de Moscú, francotiradores que nadie sabe de dónde provienen, y probablemente sea el mismo modelo que hubieran utilizado, ¿no? Tal vez son ángeles. Los ángeles del no sé. neoliberales.